Gracias. Des un aplauso por estar el día de hoy aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, esperando su regreso. Miren, en el Antiguo Testamento había diferentes profecías en torno a la primer venida de Jesús. Repito, en el Antiguo Testamento los profetas hablaron mucho acerca de la primer venida de Jesús. Ese tipo de profecías se cumplieron cuando Jesús vino a nacer en Belén. Encontramos profecías, hay un autor que menciona que había alrededor de 300 profecías, hay otro autor que menciona que había 60 profecías muy significativas. Por ejemplo, que nacería de una virgen, y aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel. Profecías acerca de que entraría a Jerusalén. He aquí tu rey viene sentado en un pollino, que Jesús entraría a Jerusalén sentado en un pollino. En fin, había muchas profecías. Isaías, por supuesto, habla de muchas profecías acerca de la muerte de Jesús, que iba a morir con una muerte terrible. El libro de los Salmos, sobre su ropa echaron suertes, estaba profetizado que iban a echar suertes sobre las ropas de Jesús. En fin, muchas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron cuando vino Jesús por primera vez a la tierra. Estadísticamente hablando, que todas esas profecías se cumplieran en Jesús era prácticamente imposible. Que todas. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque todas las profecías acerca de la primera venida de Jesús, todas se cumplieron. Todo lo que escribieron los profetas, todo eso se cumplió. ¿Sabe usted que hay más profecías, más cantidad de profecías hablando de la segunda venida de Jesús a esta tierra que de la primera venida de Jesús? Es decir, si se cumplieron las profecías acerca de su primera venida, podemos estar seguros y confiados que Jesús viene otra vez. Y estamos esperando su regreso. Ese es el título de esta serie, esperando su regreso. Velad, es la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Así que, así sentados, cerremos nuestros ojos y acompáñenme en esta oración. Gracias Señor, gracias, porque un día viniste a esta tierra en calidad de Cordero de Dios para quitar y pagar el precio de nuestros pecados. Pero gracias porque ahora vas a regresar a esta tierra. Lo has prometido y así lo creemos, y tu iglesia está esperando tu regreso como el león de la tribu de Judá a establecer tu reino en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos reflexionar en estas palabras sabiendo que tú las inspiraste y estás con nosotros, y tú nos enseñas y nos guías a toda verdad y justicia. Por eso estamos seguros que estas palabras no van a volver a ti vacías, sino que van a ser prosperadas en aquello para lo cual las has enviado. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy creemos que has enviado esta palabra para recordarnos que como iglesia debemos estar velando y orando. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Mire, vamos a aprender hoy, vamos a volvernos así muy eficientes en el manejo de la Escritura, y vamos a aprender un poco acerca de la interpretación de las profecías. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Sígame en este ejercicio. Lucas capítulo 4. La Biblia dice que Jesús regresa de ser tentado en el desierto, va a una sinagoga, es su primera aparición pública como Jesús, iniciando su ministerio en esta tierra. Viene de ser tentado en el desierto, llega a una sinagoga y le comparten un rollo, le comparten el libro de Isaías, una parte del libro de Isaías. Lucas 4:17 dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Abre el rollo, busca en el rollo y llega a un pasaje y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, imagínense la escena, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow, qué escena, ¿no? Le dan el libro, abre y empieza a leer un pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para etcétera. Cierra el rollo, lo entrega, se sienta y les dice: esto que por miles de años esperaron ustedes, sus ancestros, hoy se ha cumplido en medio de ustedes. Ahora vamos a la fuente. Vamos a leer Isaías 61. Y usted va a identificar cuál es la diferencia. ¿Ok? Listos. Isaías 61 dice el verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Notó la diferencia? ¿Sí la notó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Mis amados hermanos estudiosos de la Escritura, ¿cuál fue la diferencia? Por favor, por favor. Esa es la diferencia, ¿lo notaron? ¿Dudas? En la versión de Lucas en el Nuevo Testamento no está: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Ya se dieron cuenta cómo? Gracias. En Lucas, el Señor abre el rollo y empieza a leer la profecía, pero no la lee completa. Se detiene hasta proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y se para y cierra y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Y la otra parte? La otra parte todavía no se cumple. Dios ve la historia de la humanidad como un todo, y en muchas de las profecías del Antiguo Testamento nos vamos a encontrar que hay cosas que ya se cumplieron a nuestros días y hay cosas que todavía no se han cumplido. El Señor Jesús toma la escritura, la empieza a leer, y cuando llega a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, se para y dice: hoy se ha cumplido esto. Lo demás se va a cumplir cuando regrese otra vez, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Está diciendo el profeta que va a llegar un día en que Dios va a regresar a esta tierra y va a ser venganza. No es cosa muy pequeña decir que Dios se va a vengar. ¿De quién se va a vengar? De los enemigos de su pueblo Israel. Pero dice algo más: se va a vengar de sus enemigos, va a tomar venganza a Dios, pero dice otra cosa: a consolar a todos los enlutados. Y aquí me detengo tantito y le pregunto: ¿a quién cree que va a consolar el Señor cuando venga de regreso a esta tierra? A sus hijos, a aquellos que compró con su sangre. Dice el salmista. Eso es, cuando lo leí me quebró el corazón. Tengo en un recipiente, en una redoma, juntadas todas tus lágrimas. Y cuando el Señor venga por su iglesia, el Señor va a acercarnos a Él, a abrazarnos a Él y a quitar todo dolor, toda tristeza, porque vamos a estar con Él
por la eternidad. Pero este efecto sucede cuando leemos algunas profecías del Antiguo Testamento, y ese efecto sucede cuando leemos algunas profecías de Jesús en el Nuevo Testamento. Le pongo un ejemplo. Leímos esta semana Marcos. ¿Marcos qué? ¿Qué leímos de Marcos? Llegamos hasta el capítulo 14 y leímos el 13 y el 14 que hablan, Jesús habla, es un reflejo, pues es un símil a Mateo capítulo 24, donde los discípulos pasaron cerca del templo y le dijeron a Jesús: mira qué bonito templo, Jesús. Y Jesús, ay, Jesús, así mueve la cabeza así, ay. Y luego van con Jesús y le preguntan: Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Ojo, observen esto. Cuando los discípulos escucharon esto, el templo estaba... A ver, piensa en un edificio emblemático, Palacio Nacional. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros dijera: no, hombre, Palacio Nacional va a ser destruido? Uno dice: pues, ¿cómo crees que te pasa, no? Igual los discípulos dijeron: este templo es hermoso, y Jesús les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo crees, Jesús? Si este es el templo, este es el edificio más importante de esa época, este es el templo. Esa profecía se cumplió 40 años después de que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. En el año 70 entraron los romanos en Jerusalén y deshicieron el templo. Desapareció el templo, no existe. Hoy leemos la escritura y decimos: wow, esa parte ya se cumplió. Pero hay parte de la profecía de Jesús en Mateo 24, en Marcos 13 y 14 que todavía no se ha cumplido. Entonces vemos la profecía, insisto, de una manera integral. Ahora, regreso un poquito a Isaías. Cuando Isaías da su profecía y habla que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, etcétera, ellos escucharon la profecía completa y asociaban esa profecía con el Mesías. Y decían: cuando venga el Mesías, se va a vengar de todos los enemigos de Israel. Y Jesús dice: yo soy el Mesías. Y algunos dijeron: ¿cuándo te vas a vengar de los romanos? Y no se vengó de los romanos, porque no era el momento. Por eso se deduce que por eso buena parte de la decepción de Judas se dio, porque espérate, el Mesías iba a venir a libertarnos, se iba a vengar a nuestros enemigos, y este Jesús, pues puro amor y buena onda, pues como que no se le ven ganas de matar a los romanos. Pues no, choca contra mi lógica, porque la profecía decía que iba a acabar con ellos. Pero ahora entendemos que la profecía es un todo, es un completo, es una unidad que se ha ido cumpliendo al paso del tiempo. Y si Jesús prometió volver, ¿sabe qué va a suceder? Jesús va a volver. Jesús va a volver. Igual, y nos toca verlo en vida, o nos toca verlo ya una vez que hayamos fallecido, lo vamos a ver de todos modos en las nubes, porque eso fue lo que Él prometió. Y ahora, la pregunta interesante es: y mientras Cristo viene, y a esto me quiero centrar hoy, y mientras Cristo viene, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Leímos Marcos 13:33 esta semana, y Marcos 13:33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Velar. ¿Qué es velar? Velar es estar atentos, es una acción de vigilar, de estar atentos, despiertos, mantenerse despiertos, es estar vigilando. Un velador, su función es, normalmente en las noches, cuidar un bien, cuidar un inmueble, cuidar una empresa, cuidar una casa. Está velando, está vigilando. Jesús lo dijo también de esta manera: nadie sabe a qué horas va a llegar el ladrón. Jesús va a venir como ladrón en la noche. Y una persona, o nosotros como iglesia, debemos estar velando, vigilando, estando atentos. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús fue muy claro: no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a esta tierra. Entonces debemos estar vigilando. Ahora quiero mencionar
tres cosas por las cuales Jesús dice debemos estar velando, vigilando, ¿ok? Dice la Escritura, lo leímos también esta semana, Marcos 14:38. ¿Por qué velar? Número 1, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A ver, velad y orad para que no entréis en tentación. Ok. Entrar en tentación. El apóstol Pablo aclara: Dios no nos mete en tentación. El diablo es el que nos mete en tentación. Habrá momentos en que Dios nos pruebe. Y quiero marcar aquí una diferencia muy interesante, porque en la oración de Jesús dice: no nos metas en tentación. Cuando Jesús empieza o nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, una parte de la oración dice: no nos metas en tentación. Entonces es Dios el que nos mete en tentación. No, Dios no nos mete en tentación, Dios nos prueba. Y hay una diferencia muy grande entre probar y meter en tentación. Cuando Dios nos prueba, lleva el propósito de que crezcamos, de que aumente nuestra fe. Pero cuando el diablo, aquí queda muy claro, el que nos mete en tentación es el diablo. ¿Para qué nos mete en tentación? ¿O qué es entrar en tentación o caer en tentación? Para extender un poquito este concepto, porque número 1, debemos velar, vigilar, estar atentos, número 1, para no caer en tentación. Ok, ya entendimos que el enemigo, el diablo, es el que nos mete en tentación. ¿Qué es caer en tentación? Todos nosotros tenemos la sensación de lo que es caer en tentación. Si yo les preguntara ¿qué es caer en tentación?, todo el mundo sabe, pero nadie lo quiere decir. Pero caer en tentación tiene que ver con cometer una acción que sabemos que no debemos hacer, pero que es muy atractiva. Voy a poner un ejemplo. Decimos esta semana: vamos a ayunar. ¿Sí saben lo que es ayunar? Extiendo el concepto. Ayunar es dejar de comer algo. Ayunar con un propósito. En el contexto bíblico vamos a ayunar con un propósito. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y decimos, por ejemplo, vamos a ayunar mañana lunes en favor de antorchas encendidas. Entonces hoy es un ejemplo, de todos modos, si quieren ayunar, que bueno, pero es un ejemplo para que me entiendan lo que es caer en tentación. Vamos a ayunar el lunes. No vamos a... ¿Y cuánto tiempo? Vamos a ayunar todo el lunes. Hasta las 10 de la noche no vamos a comer nada, solo tomar agua. Ah, perfecto. Y llega su tío, su hermana, su primo, su abuela, traigo un delicioso pastel de chocolate. Uno dice: ¿no quieres comer? Y usted: no, el chocolate es mucha grasa para mí. Es algo que sé que no debo hacer porque yo me comprometí a no ayunar, por ejemplo, pero alguien llega con un pastel muy rico y dice: es una tentación. Digo, es un ejemplo muy simple, pero en la extensión, el diablo conoce. Escucha esto: el diablo nos ha estudiado bastante y conoce algunas de nuestras debilidades. ¿Y sabe qué va a buscar el diablo? Acercarnos la tentación. Aquí sí, nadie va a poder negarlo. Pero ¿cuántos han tenido la tentación de contar un buen chisme? Mira, te voy a platicar algo, pero así, siéntese. Te voy a así,
te voy a platicar algo, pero para que oremos juntos. ¿Ok? Hay que orar juntos. Y sepas cómo orar. Así, que tengas bien clara la dirección de cómo. Tentación. Me voy a ir ahora sí al plano real. El diablo va a poner esas trampas para que nosotros caigamos en tentación. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos en tentación? Muy simple. Se desvía el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y las tentaciones son muy atractivas. Son muy atractivas. Las tentaciones son muy atractivas. Pero detrás de eso, el diablo está buscando que nos alejemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso dice el Señor Jesús, son palabras de Jesús: velad y orad para que no caigas, para que no entres en tentación, porque el espíritu está dispuesto. Y aquí hay algo muy interesante: la tentación va dirigida a la carne. El espíritu está presto, pero la tentación va dirigida a la carne. ¿Cuándo nos va a ganar la carne? Cuando nuestro espíritu no está fortalecido. ¿Cuándo es cuando nosotros podemos en un escenario vencer la tentación o derrotar la carne? Cuando nuestro espíritu está fortalecido y podemos decirle no a la carne. Ahora, se oye muy fácil, pastor, eso se oye muy sencillo. Lo que hay que hacer bien, eso lo hacemos, y lo que no hay que hacer es evidente, no lo hacemos. Pero por algo la tentación es atractiva, nos llama la atención. Y por eso dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda poniendo trampas, trampas, trampas. Le está poniendo trampas. Pero el espíritu, dice Jesús, está presto. Cuando nuestro espíritu, y aquí viene la parte interesante de velar, de estar vigilando, cuando nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, cuando existe esa vida de comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a alertar a nuestro espíritu: esa situación que está frente a ti, alerta, alerta. Te puede alejar de tu propósito, te va a alejar de tu propósito. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha tenido situaciones que le han impedido que venga el domingo, que se conecte a su grupo de amistad, que venga a su grupo de amistad, que deje de leer la Biblia? Tentaciones. ¿Qué está buscando el enemigo? Distraernos de nuestro propósito. ¿Qué nos dice Jesús? Velad, vigilantes, alerta, alerta. Número 1, velamos ¿para qué? Dice aquí la Escritura: para no entrar en tentación. Número 2, segunda expresión que utiliza la Escritura por la que debemos velar. Primera de Corintios 15:34. Ojo, la carta de Corintios fue escrita a la iglesia de Corinto. Es decir, es una carta dirigida a los cristianos o al mundo. Pues los cristianos. Fue dirigida a una iglesia, la iglesia establecida en Corinto. Es una carta dirigida a los cristianos. Y dice el versículo 34: velad debidamente y no pequéis. Y vea la siguiente frase: porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. A ver. Se lo está escribiendo a la iglesia. Y a la iglesia les está diciendo: ¡hey! Alertas, velad. Porque algunos, estando en la iglesia, asistiendo a la iglesia, no conocen a Dios. Es decir, que pudiera existir. Aquí no. Esto creo que es en una iglesia
en Europa, una cosa así, pero aquí no. Pero pudiera existir que en una iglesia, todos los que estamos en la iglesia, haya personas que cantaron como todos, que oraron como todos. No creo que hayan dado ofrenda, pero igual y ofrendaron como todos, pero no conocen a Dios. Por eso algunos predicadores, así cuando queremos asustar a la gente, les decimos: ¿y si Cristo viene hoy? ¿Te puedes quedar aunque estés aquí? Ahí te encargamos la iglesia. No les voy a decir eso a ustedes, pero si nos vamos ya saben qué hacer, ¿no? No es cierto, es broma. Por eso Jesús dijo: dos van a estar caminando, el uno será tomado y el otro será dejado. Y uno dice: oye, pero espérame, ¿qué sucede? El apóstol Pablo está diciendo: velad, estad alertas, atentos, porque podemos estar engañados nosotros, que sí conocemos a Dios, y lo que hicimos fue solamente hacer de seguir a Cristo una bonita religión. El seguir a Jesús, el aceptar a Jesús en nuestro corazón, es una forma de vida, es una relación que comienza en esta tierra y que permanece por la eternidad. Por eso, alertas, atentos, no vaya a ser que estando, porque esta carta la dirigen a la iglesia, que estando en la iglesia no conocen a Dios y no han fomentado una relación con Dios. Por eso insistimos mucho: el seguir a Jesús no es cumplir con una serie de tareas. El seguir a Jesús es establecer una vida de relación con Dios, en la que todos los días hablamos con Él, aprendemos de Él, escuchamos su voz a través de su palabra. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios todos los días. Por eso el estar listos y atentos a su voz, porque estamos desarrollando una vida de comunión con Dios. Por eso Jesús lo dijo fuertemente con estas palabras: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿cómo crees que no somos salvos nosotros, si hasta echamos fuera demonios en tu nombre? Y la respuesta de Jesús es tajante: no los conozco, porque nunca desarrollaron una vida de comunión con Dios. Alertas, dice el apóstol Pablo. Llevamos 2: alertas para no entrar en tentación. Número 2, alertas para estar seguros de nuestra relación con Dios. ¿Vamos bien? Vamos bien. No estén tristes. Este les va a gustar. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Wow. Velar para estar listos y ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Qué son todas estas cosas que vendrán? Lo que leímos en Mateo 24, lo que leímos en Marcos 13 y Marcos 14, lo que vamos a leer en Lucas. Lucas también hace referencia acerca de esto, si no me equivoco, en el capítulo 21. Habla de una serie de cosas tremendas que van a suceder en la tierra. La Biblia lo llama el periodo de la tribulación. Cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia en las nubes, la Biblia marca que va a haber un inicio de un periodo de grande tribulación en esta tierra. Muchas situaciones espantosas. Lo que vemos en Apocalipsis va a suceder en ese periodo de grande tribulación. Y dice la Escritura: velad para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y dice algo maravilloso: porque vamos a estar parados de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se fijó lo que cantó
en la alabanza el día de hoy? Habla. Este hermano que inspira este canto habla, y yo me imagino que él se imaginó, y no sé si usted se ha imaginado, pero yo sí me he imaginado el día que estemos delante de la presencia de Dios, el día que veamos a nuestro Redentor y a nuestro Salvador. Yo no creo que ninguno de nosotros vayamos con Jesús a reclamarle: oye Jesús, ¿por qué no me diste mi coche? Yo te pedí un coche. ¿Qué onda, Jesús? No me diste mi coche. Oye Jesús, mira, yo me quería casar con el brasileño piloto, pero ¿por qué me diste esto? Yo creo que vamos a encontrarnos con una complejidad impresionante. Dice este hermano que inspira este canto: o me aviento a sus pies, o me pongo a llorar, o le digo gracias. No sé qué va a pasar cuando esté delante de su presencia. Pero dice aquí la Escritura: que estemos velando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y cómo le hacemos para estar dignos? Le digo algo: no podemos, nosotros no podemos. Para poder estar dignos de la presencia de Dios, debemos traer la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, y debemos traer el sello del Espíritu Santo que dice propiedad de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nos volteamos a Él y le decimos: Jesús, ya me di cuenta que viví lejos de ti, me di cuenta que viví haciendo las cosas que a ti no te agradan, te pido perdón, me arrepiento y estoy dispuesto a vivir y caminar contigo siempre por la eternidad, desde ahora y de aquí por la eternidad. Y el que nos dignifica es la sangre de Cristo. Por Él somos salvos, por Él tenemos un lugar cuando Cristo venga por su iglesia. Por Él, velad para que no entremos en tentación. Velad, decía el segundo punto, para que estemos seguros de nuestra relación con Dios. Velad, dice el tercer punto, para que escapemos de la tribulación y podamos estar delante de su presencia. Ahora, ¿cómo le hacemos para velar? ¿A qué se refiere la Escritura? 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En oración. Buena parte de nuestra comunión con Dios se lleva a cabo en la oración. Jesús nos enseñó a orar y nos dijo: tú enciérrate en tu cuarto. Hay una oración pública, como el día de hoy oramos, al final vamos a orar, oramos al principio, pero también hay una oración personal, una oración entre Dios y nosotros, esa comunión entre papá e hijo e hija, esa comunión entre Dios y su pueblo por el que ha venido. Velad y orad. Y orando para que el Espíritu Santo, para que la voz del Espíritu Santo no la apaguemos nosotros, para que cuando el Espíritu Santo nos alerte, estás a punto de caer en tentación, nuestros oídos espirituales estén atentos a su voz y podamos escuchar su voz y podamos ubicar su voz y podamos decir: gracias Espíritu Santo, porque no me había dado cuenta, iba derechito, pero gracias porque tu voz es clara para mí. Gracias porque me hablas en la oración. Gracias porque puedo descansar en ti, orando en todo tiempo. ¿Cómo más podemos estar velando? 1 Corintios 16:13 dice así: velad. ¿Cómo? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Firmes en la fe. Estamos en esta tierra y la gracia de Dios sobre nuestras vidas ganó para nosotros una redención eterna.
Pero la gracia no significa y no es un boleto para que no vivamos situaciones complicadas en esta tierra. Situaciones personales, situaciones relacionadas con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. No estamos exentos de eso. Pero dice, estad firmes en la fe. Porque cuando Jesús habló de una casa que estaba asentada sobre una roca, dijo, soplaron vientos, descendieron ríos, cayó la lluvia. Hubo situaciones que parecía que movían esa casa. Así vivimos nosotros en esta tierra. De repente hay situaciones que parece que van a flaquear nuestra fe. Pero el apóstol nos dice, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Esta expresión, portaos varonilmente, tiene que ver con que nos mantengamos comprometidos con Él, responsables a nuestro llamado, íntegros, hombres y mujeres, íntegros. Una iglesia como la que Jesús está preparando para encontrarse con ella en las bodas. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Portaos varonilmente, tomando el compromiso del Señor para nosotros. Y tercero dice, esforzaos. Esforzaos. Implica esfuerzo. Esforzaos. Implica esfuerzo. Y hoy en particular, quiero orar, o quiero que oremos por esos momentos de flaqueza y de debilidad. Porque hay ocasiones que normalmente salimos de esta reunión y todos salimos fortalecidos en la fe. Amén. Acabamos de adorar al Señor, acabamos de exaltar su nombre y salimos de esta iglesia y decimos, wow, Dios con nosotros, Dios es fiel, Dios es el Todopoderoso, el Santo de Israel. Pero luego en la semana, como que el refrigerador está vacío, o como que llega una enfermedad, o como que las cosas no van bien en el trabajo. Y entonces nos empezamos a desanimar, empezamos a flaquear, empezamos a debilitarnos en nuestra fe. Hace algunos años, hace muchos años, yo era preju, entonces sí, ya hace algunos años. Y recuerdo que iba con un hermano, íbamos a una misión en la que los domingos terminaba el servicio, nos íbamos a una misión en un lugar que se llama Barrio Norte, y juntábamos niñitos en la calle y les dábamos clases. Y el hermano que era responsable de esa misión era un joven, yo era un chamaco, él era un joven. Hijo, no tiene idea. Francisco se llamaba o se llama, le perdí la pista. ¿Cómo me encantaba irme con él? Nos íbamos en camión para allá y íbamos platicando en el camión y él me enseñaba sus bosquejos. Él predicaba allá en una misión de la iglesia y me enseñaba sus bosquejos y yo decía, ¡guau! ¡Qué tipo fuera de serie! Y lo escuchaba hablar y decía, ¡hijo! Este hombre, lo admiraba pues. Él fue de los primeros que me enseñó a hacer bosquejos y me decía, mira, esta semana leí la escritura y estuve viendo esto y el Señor me mostró eso. Yo veía y decía, qué habilidad, qué gracia de Dios para extraer la sabiduría de Dios para estos pasajes. ¡Guau! Increíble. Y un domingo no llegó y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos y ¿qué pasó con? No, quién sabe. Pues algo de haber pasado, hay que orar por él. Y el siguiente domingo tampoco llegó y empezó a preguntar por él. Oye, ¿qué pasó con este hermano? Un joven. Hasta que alguien me dijo, se fue con una señora casada. Yo le dije, Señor, qué desperdicio de vida.
dejó todo el ministerio, todo el llamado que tenía de Dios. Digo, yo ya le perdí la pista. Ojalá y más adelante haya vuelto a los caminos de Dios, no me consta. Pero en ese momento en particular, mi sensación fue: Señor, Él era bueno en tu reino, o sea, ¿por qué permitiste que se fuera? ¿O qué pasó? ¿Lo embrujaron? No tengo, o sea, estaba chamaco, pues. Yo dije, Señor, yo no tengo esas habilidades, yo no tengo esas cualidades. Qué desperdicio para el reino. Le digo algo, usted está aquí no por accidente. Es una de nuestras convicciones. Cuando el Señor nos permitió iniciar Casa del Rey, una de nuestras convicciones fue: cada persona que llegue a Casa del Rey es una persona que tiene un propósito y un llamado de Dios en su reino. No está aquí por accidente. Usted está aquí porque Dios lo trajo, porque tiene un propósito Dios en su vida. No sé qué, pero tiene un propósito. Sería muy triste que desperdiciara su vida. Digo, no me consta y no sé, nunca supe más de él. Ojalá y haya retomado el camino, pues yo confío en que sí haya sido así. Nunca más supe de él. Pero en ese momento yo era un prejo, yo era un adolescente, y decía: Señor, pero este amigo era casi el apóstol Pablo. Bueno, era un adolescente, pues, ¿no? Me impresionaba, pues, porque sabía mucho, porque leía la Biblia mucho, porque sacaba y extraía pasajes increíbles de la Escritura. Sería muy triste que, teniendo el potencial que Dios le ha dado, el enemigo nos distrajera en tentación, o nos distrajera creyendo que creemos en Él y no, solo vivimos una bonita religión, y no camináramos en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso el apóstol dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente como gente responsable, consciente de su llamado, hombre y mujer íntegro en los caminos del Señor, y esforzaos. Pero mire, ahora me voy a poner en sus zapatos, me voy a poner así muy empático. Lo entiendo, porque somos seres humanos y hay momentos en los que uno está cansado. Es más, hay momentos en los que le hemos dicho a Dios: me cuesta trabajo entender, Dios, que las cosas hayan pasado así. Me hubiera gustado, Dios, que las cosas hubieran sucedido de esta manera. Y nuestra carne se desanima, nuestra carne se viene abajo. Y para consuelo suyo y mío, pues eso le pasó al profeta Elías, ¿no? Entonces no somos ni los primeros ni seremos los últimos. Elías, el que estaba destinado a no morir, le dijo: Dios, mátame. Y Dios otra vez en el cielo diciendo: ay, Elías, si supieras que te voy a mandar un carro de fuego para que no te mueras. Mátame, Dios. No, hombre, sí, a ver, llora. Es más, te voy a dejar llorando 40 días. Mira, ven. ¿Sigues llorando? Sí, vente. Hasta que lo llevó al monte. Y allá en el monte, Dios le dijo: ya te voy. ¿Y escuchas mi voz? Sí. Ahí va un trueno. Dios está aquí. No, ahí no estoy. Y luego tembló y dijo: Dios está aquí. Y dijo Dios: tampoco. Hasta que se vino un viento apacible y Elías escuchó la voz de Dios. Y Elías va, perdonen la escenificación, pero cortándose las venas. Dios, nomás quedo yo. Y Dios: no, hombre, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. A ver, levántate y ve y haz lo siguiente. Wow. El mismo Dios que estuvo con Elías es el mismo Dios
que nos levanta cuando estamos caídos, que da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Porque dice aquí, y lo leyó en Marcos 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mis amados hermanos, velad y orad. No nos desanimemos, porque Cristo, el que prometió volver, va a volver. Va a volver. Va a volver, porque lo prometió. Y por eso tenemos un himno precisamente para esos momentos en los que nos estamos cortando las venas. Póngase de pie. Un himno que clama a nuestro Dios y que nos vuelve a ubicar en nuestra posición. No estamos solos. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.